¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Les doy la bienvenida a un programa más de CAM en Casa. Soy la profesora Eli Gamarra, a cargo del taller de Biohuerto. Hoy crearemos y conoceremos nuestro cronograma de siembra, riego y cosecha, con el objetivo de que puedas tener tu propio calendario ecológico. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. El día de hoy vamos a aprender lo que tanto queríamos conocer desde sesiones pasadas. Recuerdan que teníamos dificultades para saber cuándo es el momento correcto de riego, cuándo es el momento de cosechar. Solamente teníamos como conocimiento que íbamos a sembrar una pequeña semillita tal fecha. Y yo les había aconsejado de que nos organicemos y planteemos un esquema de cómo iba a ser este paso a paso. Y para ello, ustedes de seguro ya han tomado nota de cuándo ha sido esta primera plantación de sus semillitas de tomate y demás. Entonces, ahora es el momento de aprender. ¿Qué cosa? Vamos a hacer tú y yo juntos de la mano nuestro propio calendario de cosecha. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos llevado en estas 11 sesiones pasadas lo organicemos de la mejor manera. ¿Por qué lo digo? Porque ya hemos aprendido a hacer un compost, ya hemos aprendido a implementar nutrientes naturales, insecticidas naturales. Hemos aprendido también a organizarlo la sesión pasada. Entonces, ha llegado el momento de cómo organizar el riego, cómo organizar cuántas veces debo agregar estos sustratos, esos nutrientes, cuándo va a ser el momento de cosechar. Entonces, vamos a iniciar con este tema. Pero vamos a aprender primero de qué trata, qué es un calendario de siembra. Esta es una de las principales dificultades a la que nos enfrentamos cuando comenzamos con el diseño de nuestros biohuertos. ¿Qué sembrar y cómo hacerlo y cuándo? Pero justamente estos calendarios de siembra son una herramienta clave para que podamos solventar todas estas dudas, puesto que al momento de sembrarlo debemos tomar en consideración los meses. ¿Por qué lo digo? Hay dos tipos de siembra: la siembra en invierno, en otoño, y también en verano y primavera. Entonces vamos a empezar hablando un poquito más de los meses de otoño e invierno. Nosotros sabemos que podemos disponer de nuestro biohuerto durante todo el año, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y es que cultivar en los meses de frío también es posible, aunque no lo creas, pero es posible. De hecho, tiene algunas ventajas frente a meses un poco más cálidos, ¿no? Se puede estar menos pendiente del riego, por lo que en general hay menos plagas y algunos cultivos se encuentran su momento óptimo, ¿no?, de crecimiento durante estos meses. Algunas de las frutas y verduras que podemos sembrar durante estos meses, como por ejemplo pueden ser los ajos, las cebollas, brócoli, espinacas, berenjenas, apio, beterragas, calabacín. Entonces, a partir de enero también es buena época para empezar a sembrar las frutas que recogeremos en los meses veraniegos, ¿no?, como la sandía, el melón o el tomate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los meses de primavera y en verano? ¿De qué trata? ¿Cómo funciona? En estos meses se va a recoger las mejores condiciones para la siembra. En esta época es cuando más variedad encontraremos para elegir qué colocar en nuestro huerto. Entonces podemos descantarnos como por ejemplo la calabaza, los fresas, los espárragos, las alcachofas, el coliflor, las escarolas y por supuesto el maíz, ¿no? Entonces, a partir de septiembre y hasta diciembre aproximadamente, la cebolla o el ajo son buenas opciones.
Con respecto a los plazos de cosecha, es importante conocer estos plazos y sobre todo de cada alimento. En esta época, lo que deberemos recolectar, lo que hemos plantado en nuestro huerto, es importante asegurarnos de que esté en su momento óptimo. Eso es clave y fundamental. Para conocer los plazos de cosecha de cada alimento, recomendamos que podamos analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos del tomate, debemos tener en cuenta que nosotros vamos a tener en consideración el primer día en el que coloquemos nuestra semilla dentro del sustrato, y de ahí poder ir tomando nota, ¿no?, de cuánto es la variación, cuánto es el crecimiento. Entonces, ya tenemos como conocimiento de que vamos a tomar como ejemplo a nuestro tomate. Y si en caso nosotros ya hemos mencionado que vamos a colocar o registrar este primer día, ¿después qué viene? Pues bien, vamos a crear un cronograma de la siguiente manera. En la primera fila vamos a colocar qué tipo de hortaliza nos referimos. Pueden ser tomates, lechugas, yucas, cebollas, ajos, etcétera, etcétera. La que tú desees. Eso va en la primera fila. Después vamos a colocar unos segmentos de riego, o al menos uno nada más, para que indiques cada cuánto va a ser el riego de esa hortaliza. Posterior a ello, en la siguiente columna, tú vas a colocar la fecha de inicio. Para representarlo mejor, hemos traído nuestra pizarra y vamos a entendernos mejor de cómo armar nuestro propio cronograma de cultivo. Pues bien, vamos a iniciar. Número 1. Como les acabo de mencionar justo hace un momento, es importante tener en consideración la fecha de inicio. En el momento que tú colocas la semillita al sustrato, esa es la fecha de inicio. Segundo, es importante tomar en consideración el riego. Quizá no sea en muchos cuadros donde vaya a alcanzar este punto. Creo que más que suficiente sería uno donde hagas mención de que el riego se hace 2 veces por semana, interdiario, ¿no? Creo que eso es más que suficiente. El otro punto es la cosecha. Aquí es la siembra. El siguiente punto es registrar los meses en el que va a demorar todo este proceso, ¿ok? Ahora, hace un momento hemos repetido, ¿no? Hemos dicho que hay 2 estaciones básicamente, ¿no? Los cuales son en verano y en invierno. El siguiente punto es caracterizar las hortalizas. Las hortalizas. Entonces, con esta información, básicamente tenemos todo el cronograma de cultivo. Tenemos al inicio, riego, cosecha, meses y las hortalizas. Entonces, vamos a pasar a armar nuestro propio cuadro. Ya tenemos nuestra pizarra lista para poder dibujar nuestro cuadro. Entonces, vamos a iniciar. Primero, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Dibujamos el cuadro base. Ustedes pueden hacerlo manualmente o quizá en el Excel, ¿no? Que es una aplicación para que podamos crear cuadros. Entonces puede ser cualquiera de las dos en realidad. Muy bien. Lo que primero vamos a hacer es segmentarlo. Y aquí es donde vamos a colocar el nombre de nuestras hortalizas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a enumerarlas. ¿Cuántas son? En este caso vamos a suponer que son 5 hortalizas.
Entonces, listo, ya tenemos entonces el cuadro base. Ahora, aquí es donde van a ir las hortalizas. Suponemos que este es la hortaliza número 1 va a ser lechuga. Ya. Pongamos lechuga. El segundo va a ser tomate. Y así consecutivamente, ¿ok? Entonces, después lo terminamos. Recuerden que ese es el nombre de la hortaliza. Y vamos a iniciar con la fecha de siembra. ¿Cuándo fue? Eso recuerda que tú ya lo tienes apuntadito en tu cuaderno. ¿Cuándo fue la fecha? No sé, imaginemos que fue el 20 de marzo de ese año. ¿Ya? Esa es la fecha. Asimismo, nosotros también debemos tener en consideración la fecha, no, el riego. ¿Cuánto es el riego? Solamente lo registramos, lo apuntamos, cuántas veces al día o a la semana riegas, ¿no? Simplemente con una notificación puntual y precisa es más que suficiente. Después vamos a pasar a colocar los meses del año. En este caso, imaginemos que se inició en marzo, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a colocarlo desde marzo mejor. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así consecutivamente hasta que se limite y ya veas que tu hortaliza vaya a dar fruto. Pero más o menos tienes que ir ya explorando, ¿no?, este mundo de la hortaliza que estás planteando, porque a veces se nos excede o pasa mucho el tiempo, ¿no? Y ya es muy tarde y al final la hortaliza ya caducó, ya pasó su tiempo y no vas a obtener buenos frutos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo, en esta parte sí las líneas son muy delgadas. ¿Por qué? Porque vamos a solamente marcar cómo va el crecimiento. Entonces aquí, 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 consecutivamente hasta que terminemos, ¿sí? Imaginemos, no sé, hasta diciembre. Ya, acá se termina. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta etapa? Iniciamos con marzo, abril, mayo, junio y lo que haremos va a ser solamente pintando el cuadro, ¿o no? Entonces ya lo hemos marcado en el mes de marzo, pero eso trata de decir que tu siembra, continúa, ¿ok? Entonces, si ves que todavía esta lechuga no da fruto en un mes, entonces continuamos. Ok, entonces el proceso de crecimiento de mi lechuga continúa hasta el mes de abril. Ya. Todavía no da fruto. Ok, vamos al siguiente mes. Y así consecutivamente. Hasta que de repente pasa marzo, abril, mayo, junio. En junio ya se dio tu cosecha, ya ves la lechuga enterita, frondosa y demás. Es momento. Entonces lo que vas a hacer es simplemente colocar un puntito que significa que ya acabó, culminó el proceso. Entonces está en ti extender todos estos meses posteriores en la misma tabla y seguir, pues, ¿no? Entonces continuar ese mismo pintado en la parte de acá. ¿Por qué? Porque eso significa la culminación de un ciclo. A partir de ahora también voy a contabilizar de repente 3 segmentos, pero de otra siembra, porque aquí ya se culminó una, de otra siembra. Entonces de repente es así, lo pintamos por acá y lo pintamos por acá y otra vez se culmina un ciclo. Como te digo, esa es la primera opción. La segunda opción es que llegues a crear un nuevo cuadro. O sea, lo borres, lo elimines y otra vez repitas el proceso. También depende de cómo tú te organices mejor. Ahora bien,
¿Qué es lo que continúa? Vamos a imaginar que hemos continuado con el desarrollo de la planta y ya tenemos dos secciones pintadas, o sea, tenemos dos cosechas. Entonces, vamos a pasar a colocar ese tercer punto, que significa que hemos cultivado dos periodos de, en este caso, lechuga. Entonces, lo que pasaremos a escribir acá es la fecha final. Como te mencioné hace un momento, o puedes colocar la fecha de este primer periodo o de este segundo. Entonces, fácil, puedes organizarlo acá, la primera fecha y abajito la segunda fecha. Y así consecutivamente ir marcando. Todo depende de cuánto espacio tengas también en tu cuadro, y si es que se te hace muy complejo organizarlo en una misma sección todo, entonces mejor sacarlo y llevarlo a diseñar en otro cuadro para que esté un poco más ligero, ¿no? Y no tan sobrecargado. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, el mismo procedimiento vamos a realizar con los tomates, con de repente tus ajos, tus papas o tu yuca. Aquí vamos a colocar la fecha de inicio. Aquí el riego. ¿Cómo es? Pues tú ya lo sabes. ¿Cómo es? Una vez por semana, 2 veces por semana, no lo sé. Y aquí la zona de cómo es que va durando tu hortaliza. Si es que ya germinó, si es que ya creció, ya dio fruto. Pero recuerda que el puntito significaba, ¿qué significaba? Significaba el término de un ciclo, cuando ya tu hortaliza dio fruto. Entonces, de esta manera vamos a organizarnos mejor y vamos a poner este cuadrito, de preferencia en una hoja impresa, en una cartulina grande, ¿no? En la manera que, digamos, sea un poco más accesible a tu biohuerto, ¿no? Que esté en contacto con toda la zona toda la zona manual, donde estés con tus sustratos, con tus palitas, con tus herramientas. Esa es tu zona de trabajo, esa es tu zona de chamba. Entonces tú vas a colocar este calendario en grande para que puedas visualizarlo. Entonces, estás en tu área de trabajo y posterior a ello vas, caminas y vas al campo, ¿no? Vas a tu zona de cultivo, pero ya fuiste con una idea, ya fuiste a quién le toca el riego. Ya tienes conocimiento de qué persona, de qué elemento, de qué hortaliza tú vas a ir a regar. Entonces, de esta manera nos organizamos muchísimo mejor. Ahora vamos a pasar a mencionar cuáles son los periodos de crecimiento de algunas hortalizas, para que más o menos vayamos adecuándonos y nutriéndonos también de este tema. En esta parte necesito que me prestes muchísima atención. ¿Por qué? Pues vamos nosotros a aprender cuál es el periodo de cosecha de ciertas hortalizas. Así que necesito, por favor, que tengas tu lápiz, tu cuaderno, para que no se te escape ninguna. Vamos a empezar con el ajos, los ajos que tengamos en casa. El periodo de cosecha más o menos es de 3-4 meses. En este rango de meses es más que suficiente para que puedas obtener ya el ajos. Ahora bien, vamos a pasar con el apio, que es una hortaliza pues súper conocida y la usamos para nuestras verduras, ¿no? Para nuestras verduras en la sopa. Pues bien, el tiempo aproximado para que dé fruto es aproximadamente 4 meses, de 4 a 5 meses. Ahora pasamos con las berenjenas, que son sabrosas para nuestras ensaladas o acompañarlos con un guisito. Estas dan fruto aproximadamente de 5 a 6 meses. Vamos a continuar con las cebollas. Estas cebollitas que nos acompañan en todo momento dan fruto aproximadamente de 7 a 8 meses. Asimismo, también tenemos a los garbanzos, esos que nos acompañan en los guisitos preparados por los hijos, por los nietos, por los amigos. Pues bien, a ellos nos lo obtenemos aproximadamente en unos 5 o 6 meses. Después tenemos a las habas.
Estas van a terminar su proceso de crecimiento aproximadamente entre 5 a 6 meses. Posterior a ello están las lentejas, las sabrosísimas lentejitas que nos acompañan todos los lunes, pues las vas a poder obtener en el promedio de 5 a 7 meses. Después pasamos con las frutas, pasamos con los melones y las sandías. ¿Qué es lo que pasa? Con los melones se va a demorar en un rango de 3 a 5 meses y con las sandías también en un rango de 4 a 5 meses. Después vamos a pasar con, digamos, estos pimientos, ¿no? Los hongos, las setas. ¿Qué pasa? Con los pimientos se va a demorar aproximadamente entre 5 a 6 meses. Y los hongos y las setas, eso es alucinante porque va a demorar entre 5 a 10 días. Así que es súper rápido. Y por último vamos a pasar con nuestros tomates, que los hemos mencionado en nuestras 12 sesiones. A ellos los vamos a poder obtener en un rango de 5 a 6 meses. El día de hoy hemos aprendido la parte final, lo que nos faltaba para rematar estas 11 sesiones anteriores, que es nuestro calendario de cosecha. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Por supuesto, vamos a mencionar el cronograma, nuestra organización, que ojo, lo tenemos que tener en nuestro propio biohuerto para poder tener mayor accesibilidad y una buena distribución también en tus espacios, ¿no? En tu biohuerto. También accesibilidad. Entonces vamos a pasar a mencionar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos hemos organizado el día de hoy? Hemos enumerado la cantidad de hortalizas que tienes. Pueden ser, no sé, unos 10, 15, 20. Eso también depende mucho de cómo los distribuyes. De repente quizá tengas elementos que sean verticales, algunos horizontales, nuestras camillas rectangulares y también la cantidad de espacio que tengas. Así que son dos factores que debemos tomarlo muchísimo en consideración. Ahora bien, segunda columna, vamos a pasar a mencionar el tipo de hortalizas. Pero recuerda que cuando nosotros profundicemos o toquemos esas hortalizas, tenemos que nutrirnos del tema. Tenemos que empaparnos y familiarizarnos con qué es lo que nos habla, o sea, qué características físicas tiene, por ejemplo, ¿no? El tomate, la lechuga, la papa, la yuca y así consecutivamente. Después vamos a pasar con la fecha de inicio. Esta parte fue la que nosotros sesiones anteriores la hemos mencionado consecutivamente, ¿no? Y ya ustedes de seguro tienen su cronograma ahí, ¿no? Ese es el inicio de mi biohuerto. En esta fecha yo inicié con mi plantín de tomate, por ejemplo. Pasamos con esta tercera columna, que es la sección donde vamos a colocar el riego. ¿Cada cuánto tú estás regando esta hortaliza? Quizás sea 2 veces por semana, interdiario o quizá diario. Eso ya depende de la hortaliza y cómo te hayas empapado del tema y de acuerdo a ello tomes la decisión de que sea esa secuencia, ¿no? De riego. Posterior a ello viene el famoso calendario, de lo que hemos hablado tanto. Entonces nosotros vamos a iniciar desde la fecha de siembra. Aquí, por ejemplo, hemos puesto un caso hipotético de que lo hemos sembrado el 20 de marzo. Entonces, en nuestro calendario, que es esta sección, hemos colocado también el mismo mes de marzo. Posterior, abril, mayo, junio y así consecutivamente. Entonces, lo que hemos hecho es pintarlo cuando la siembra esté, digamos, en crecimiento, evolucionando, nutriéndose, hasta que llegue a la etapa de cosecha. Con este puntito, ¿qué significa? Que culminamos un ciclo y así consecutivamente. Entonces, para culminar,
sería bueno también registrar, ¿no? Registrar cuándo es la fecha final de esta hortaliza. Entonces, de esta manera tenemos una mejor organización definitivamente de nuestro biohuerto. Y recuerda, por favor, tenerlo a la mano, ya sea en una hojita de papel, en una cartulina, pero tiene que estar súper cerca de la zona de herramientas, ¿no? Donde es tu zona de trabajo. Asimismo, también el día de hoy hemos hecho mención ¿de qué? De cuánto es el periodo de siembra de nuestras famosas hortalizas. Hemos mencionado al ajo, también a las lechugas, al tomate también, ¿no? Que tanto lo hemos visto en estas 12 sesiones. Así que muchas gracias por acompañarnos en esas 12 sesiones. Ha sido un gusto acompañarnos. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de biohuerto, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de CAM en casa. Sigamos cuidándonos.